Buenas tardes, muchachos. Continuamos con los conceptos de principios científicos para el análisis de procesos. En este caso, vamos a ver lo que es el concepto de difusión de cantidad de una sustancia. ¿De acuerdo? En lo que es difusión de cantidad de una sustancia, aquí vamos a ver lo que es la definición. Primero, como definición, decimos que el fenómeno de difusión se da cuando un flujo de una sustancia A, que es componente de una mezcla, atraviesa una masa en una dirección dada, mientras que el resto de la masa no se traslada en la dirección de A. ¿Ok? Entonces, la sustancia A es componente de una mezcla y ella se mueve en una dirección que no es la de la masa total. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros llamamos difusión. Aquí algo interesante es que el flujo de masa del componente A es directamente proporcional al área transversal y a la diferencia de concentración de la sustancia A, precisamente en toda la masa, e inversamente proporcional al camino recorrido. ¿De acuerdo? La sustancia A tiene que recorrer un camino para llegar a abarcar toda la masa. ¿De acuerdo? Entonces esa es la distancia que recorre. Aquí en este caso la concentración de la sustancia A es lo que nosotros llamamos el potencial químico y eso es la fuerza motriz, ¿de acuerdo? Recuerden que las sustancias lo que tratan de hacer siempre es llegar a un estado de equilibrio, ¿verdad? Donde tienen el mínimo de energía, ¿de acuerdo? Entonces ese potencial, cuando nosotros tenemos una alta concentración de una sustancia en un segmento de la masa total, crea ese potencial químico que es la fuerza motriz que genera eh, esa diferencia de concentraciones y que hace que las sustancias tengan actividad para poder desplazarse por medio de la difusión. Un ejemplo típico de difusión es cuando nosotros tenemos un té, ¿verdad? Y no lo movemos, ¿de acuerdo? Sino que dejamos que el tiempo transcurra y que al final del tiempo se tenga una masa homogénea. Al principio va a empezar la bolsita de té a sacar el té por debajo y ese té va a tener una alta concentración acá que va a ir caminando hacia el resto de la masa. Vean que la masa en este caso no se mueve. También se podría mover en régimen laminar, ¿de acuerdo? El régimen laminar que es a velocidades pequeñas lo que significa es que el flujo del fluido se mueve en tipo de láminas o en líneas de flujo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede ahí es que la sustancia va a caminar a través de esas líneas de flujo, ¿de acuerdo? O va a caminar en este caso a través de las moléculas del solvente hasta abarcar toda la masa, ¿de acuerdo? Y lo importante aquí es que al final termina siendo una mezcla homogénea, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Entonces lo que vamos a tener es que esa alta concentración se va a ir moviendo hacia las zonas de baja concentración. Siempre va a ser de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. ¿De acuerdo? Y aquí en este caso, en el caso de la difusión de masa de una sustancia A, tenemos que el flux de masa de A o la intensidad del flujo de masa de A es igual al flujo de masa de A entre el área perpendicular a ese flujo de masa. ¿De acuerdo? Entonces el flux siempre es definido como el flujo entre el área perpendicular a ese flujo de masa. Eso que es la intensidad de flujo o flux de masa de A es igual a menos un coeficiente por el cambio de la concentración con respecto a la distancia recorrida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que veíamos exactamente antes? ¿Verdad? Que nosotros tenemos que la difusión es directamente proporcional al área transversal al flujo y a la diferencia de concentraciones que son la fuerza motriz e inversamente proporcional al camino recorrido. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama la ley de Fick, donde este coeficiente primero es negativo porque siempre el delta concentración, siempre un delta lo vamos a tomar como final menos inicial y aquí al final es la baja concentración. Entonces tendríamos que ese delta
concentración de A es un número negativo, ¿de acuerdo? Porque aquí la concentración es menor. Y este menos sirve para corregir ese signo de tal manera que el flux sea positivo. Y el coeficiente se llama difusividad másica de A en B. Es específica para cada par de sustancias. O sea, que no es lo mismo difundir, por ejemplo, oxígeno en agua que difundir oxígeno en aceite. O cualquier otro par tiene su difusividad másica específica. Esta difusividad va a estar dada en unidades de metro cuadrado entre segundo, ¿de acuerdo? Mientras que el flux de masa de A va a estar dado generalmente en kilomol entre metro cuadrado segundo, ¿de acuerdo? Esto se puede generalizar para las tres dimensiones, considerando que la concentración es un escalar, ¿verdad? Se puede generalizar para las tres dimensiones mediante el gradiente de concentración a las tres dimensiones, y de paso también se puede integrar de tal manera que nos queda que el flux de A es igual a un coeficiente de transferencia global de masa por un diferencial de concentraciones, ¿de acuerdo? Esta es una expresión que vamos a utilizar normalmente para hacer una relación entre difusión y convección de masa. La difusión vista como lo que estamos nosotros definiendo, y la convección que es cuando hay una transferencia de masa por medio de un fluido. Esto es la definición de difusión de masa de una sustancia, que es esencial tener el concepto y tenerlo bien claro para poder entender las otras difusiones, que son procesos análogos, ¿de acuerdo? Todos los demás procesos de difusión son análogos al proceso de difusión de cantidad de una sustancia. Bueno, aquí hay unos videos que ustedes pueden eventualmente ver para comprender mejor lo que es la difusión de masa. Muchas gracias.